Hola queridos amigos, hablemos de los problemas del Volkswagen Polo. La oferta de motores para el Polo es realmente variada y satisfará incluso a los conductores más exigentes. La base de la oferta de gasolina es el famoso tricilíndrico HTP, con la denominación 1,2 MPI. Están disponibles dos versiones de 44 kilovatios y 51 kilovatios. Los motores han sufrido varias actualizaciones desde su primera instalación en 2002. En el Polo está su última evolución, que está equipada con una cadena de distribución en lugar de una correa de distribución, otro tipo de bomba de aceite, otro software de gestión, etc. Se reduce el ruido, se mejora el consumo, pero también se mejora la fiabilidad. Acelera más débilmente de 0 a 100 km por hora a una velocidad máxima de 16,1 y es de 157 km por hora. Ambos motores se caracterizan por su sonido propio y sus suaves vibraciones, que se notan especialmente al ralentí y a bajas revoluciones. Su consumo depende del estilo de conducción. En ciudad es de unos 7 litros, fuera de ella se reduce a unos 5 litros, mientras que la media de recorrido es de unos 6 litros. Sin embargo, si se conduce con mucha frecuencia, por ejemplo, circulando por autopista, el consumo puede llegar al límite de los 9 litros y más. El motor 1,2 MPI satisface a los conductores menos exigentes que conducen principalmente por la ciudad o por distancias cortas fuera de la ciudad, generalmente con el vehículo vacío. La conducción urbana está predeterminada por una caja de cambios relativamente corta, lo que hace que ambos motores a bajas velocidades sean relativamente vivaces. La versión más débil de 44 kilovatios pierde con respecto a la más fuerte de 51 kilovatios, sobre todo a velocidades más altas, lo que puede significar una menor aceleración o adelantamientos más lentos. Aunque la caja de cambios es corta, ambos motores, especialmente la versión más débil de 44 kilovatios, pierden notablemente el aliento a altas velocidades, y la aceleración se reduce significativamente, lo que se nota especialmente en pendientes altas o autopistas. Además del consumo excesivo y el ruido, la conducción en autopista también tiene un impacto significativo en su vida útil. Es importante no retrasar el intervalo de cambio de aceite, sino acortarlo a 10.000 kilómetros. Con una conducción normal y un mantenimiento de calidad, los motores HTP mejorados se caracterizan por una sólida fiabilidad. El salto de la cadena de divorcios casi ha desaparecido, al igual que el mal funcionamiento del encendido. Otra opción es un 1,4 MPI de 4 cilindros con bloque de fundición y culata de aluminio, con DOHC 16V, que se acciona mediante correa dentada. El motor tiene una potencia de 63 kilovatios y un par de 132 metros Newton. Es bastante flexible, aunque subjetivamente en ciudad parece menos vivaz que el 1,2 MPI debido a la transmisión más corta. Para un conductor normal, la dinámica del motor es suficiente, se queda sin aliento solo en subidas largas donde es necesario concluir. Incluso una conducción más dinámica no molesta al motor, pero entonces es necesario mantener el régimen en la mitad superior. El motor tampoco decepciona en cuanto al consumo, y en conducción normal ronda los 6,5 litros. A un buen nivel, hay sofisticación y fiabilidad, donde solo ocasionalmente pueden causar problemas las bobinas de encendido. Junto con el sistema de distribución, se recomienda sustituir la bomba de agua, que puede empezar a tener fugas y ahorrar costes de mano de obra. La ventaja también fue la posibilidad de combinar con una transmisión DSG de 7 velocidades. En cuanto a las prestaciones, el 1,2 TSI, CBZA, 63 kilovatios, 160 metros Newton y el 1,2 TSI, CBZB, 77 kilovatios, 175 metros Newton son buenas opciones. Se trata de un motor de 4 cilindros totalmente de aluminio con inyección directa de combustible, OHC con 8 válvulas, que se acciona por cadena, y la carga de aire la proporciona un turbocompresor con bypass controlado eléctricamente, y también hay un enfriador para el aire comprimido. Desde el punto de vista estructural, ambos motores son idénticos, la diferente potencia se debe al uso de una unidad de control diferente. En la práctica, las diferencias son especialmente pronunciadas a velocidades más altas, donde la versión más débil parece algo más lenta. Debido a su volumen, ambos motores están satisfechos con su flexibilidad a velocidades bajas y medias, por lo que no tienen por qué ser inferiores a los motores atmosféricos tan a menudo. Un capítulo aparte lo ocupa la versión GTI con el motor 1,4 TSI.
Se trata también de un turbocargador de 4 cilindros con compresor y 16 válvulas. Alcanza una potencia máxima de 132 kilovatios y un par máximo de 250 metros Newton entre 2000 y 4500 revoluciones por minuto. El compresor funciona sobre todo a bajas revoluciones. El turbo también está conectado a través de una válvula de bypass y el compresor se apaga a 3500 revoluciones por minuto. El consumo depende más del estilo de conducción del conductor. Con un poco de esfuerzo el problema ronda los 8 litros de diámetro. El motor diésel 1,6 TDI en 3 versiones representaba el motor diésel en un principio. La versión básica alcanza 55 kilovatios y 195 metros Newton de par motor, mientras que el de 66 kilovatios es más potente, mientras que el de 77 kilovatios y el de 250 metros Newton son más potentes a 230 revoluciones por minuto. El motor diésel de 4 cilindros con bloque de fundición y culata de aluminio tiene una transmisión por correa DOHC de 16 válvulas, inyección Common Rail con una presión máxima de 1600 bares y viene de serie con un filtro de partículas. El motor es mucho más sofisticado y silencioso que el 1,9 TDI, pero muchos conductores reaccionan con un consumo, especialmente con cargas más altas, conducción en autopista, vehículos completamente ocupados y un menor empuje a bajas revoluciones. Por supuesto, esta diferencia es aún más pronunciada en el caso de 66 kilovatios y especialmente en el de 55 kilovatios. La mala dinámica del motor se debe a una carrera de pistón más corta y una compresión más baja, a regímenes de revoluciones relativamente largos, en el caso de una caja de cambios manual de 5 velocidades, y a una respuesta más lenta del motor a la presión del pedal del acelerador en comparación con la transmisión manual. La ventaja es que los motores tienen un rango de revoluciones más amplio y pueden seleccionarse por encima de las 4000 revoluciones por minuto. En condiciones normales de conducción, los motores se caracterizan por un funcionamiento relativamente económico y pueden mantenerse en torno a los 5-5,5 litros sin mayores problemas. Un motor interesante, pensado principalmente para los amantes de la conducción económica, es el turbodiesel 1,2 TDI. El motor se basa en el 1,6 TDI de 4 cilindros, pero tiene 3 cilindros, distribución DOHC, 4 válvulas en cada cilindro, inyección Common Rail en Delphi con amapola. La presión de inyección es de 1800 bares, la relación de compresión es de 16, 5 en 1 y contiene un filtro de partículas. Con 1199 centímetros cúbicos, la potencia máxima es de 55 kilovatios a 4200 revoluciones por minuto y de 180 metros Newton a 2000 revoluciones por minuto. A diferencia de su predecesor, el 1,4 TDI, el 1,2 TDI es significativamente más silencioso y refinado. La velocidad se ralentiza un poco y su extracción es menos pronunciada. No cede ni siquiera en subidas más largas, donde debe ser inferior, sobre todo cuando está ocupado o cargado. Por tanto, es necesario mantener el motor por encima de las 2000 revoluciones por minuto para una conducción más ágil. La ventaja sobre el antiguo 1,4 TDI-PD es que el par se reparte en un rango de velocidades mucho más amplio y la caída de la dinámica comienza después de más de 4300 revoluciones por minuto. El consumo en conducción normal oscila entre los 4 y los 4,5 litros, mientras que el ahorro de combustible no supone un problema, incluso en consumos inferiores a los 4 litros, sobre todo en la versión Blue Motion. Las versiones Blue Motion se entregaron con el motor 1,6 TDI, 66 kilovatios, y más tarde con el motor 1,2 TDI, 55 kilovatios. Además de las modificaciones habituales, 3 a 5 marchas más largas, neumáticos con menor resistencia a la rodadura, stop-start, etc. Estas versiones también tienen un diseño visiblemente modificado de paragolpes delantero y trasero, discos de rueda y estribos laterales que contribuyen a una mejor aerodinámica. Menos negativo de estas versiones son solo las transmisiones de 5 velocidades con marchas relativamente largas, lo que agrava la dinámica del vehículo, especialmente en la cuarta y quinta marchas. Las cajas de cambios son, por lo general, manuales de 5 o 6 marchas, con movimientos precisos, suaves y cambios cortos. Una alternativa a las cajas de cambios manuales es la caja DSG de 7 marchas. Aunque es una buena idea aconsejarla, hay que acostumbrarse a un pequeño tirón, sobre todo si el coche se mueve en columna. La caja de cambios es capaz de emitir un par máximo de 250 metros Newton,
con un peso relativamente bajo de 70 kilogramos, con 1,7 L de aceite de caja de cambios cambiados a intervalos regulares, se recomienda un intervalo de 60.000 kilómetros. Las cajas de cambios manuales se caracterizan por un diseño robusto y una fiabilidad sólida, de modo que solo se nota el desgaste del embrague en muchos kilómetros o en el tráfico urbano denso. Algunos motores también tienen una caja de cambios DSG de 7 velocidades. La transmisión automática DSG se caracteriza por una respuesta rápida, que hará las delicias de muchos conductores ágiles. Sin embargo, la desventaja de la transmisión es la aceleración o la conducción en columna, cuando el automóvil sufre tirones. También se debe prestar atención al llamado arranque del vehículo sin acelerador, donde el conductor solo suelta el freno. Esto provoca un mayor deslizamiento y, por lo tanto, un sobrecalentamiento de los embragues, lo que afecta negativamente a su vida útil. En general, tenga cuidado con este tipo de caja de cambios y, si el vehículo circula más de 100.000 kilómetros, debe comprobarse adecuadamente el funcionamiento de la transmisión. Las posibles reparaciones son bastante caras. El Polo aguanta bastante bien, con problemas surgidos sobre todo en los primeros años de motorización respecto al 1,2 TSI. Entre las averías más habituales se encuentran los fallos ocasionales de los elevalunas eléctricos o del cierre centralizado. También se han producido ocasionalmente problemas con el software de la unidad de control, que ha tenido que ser reprogramado. El chasis es relativamente resistente y los primeros problemas aparecen tras un mayor kilometraje. Primero se oye el ruido de los estabilizadores delanteros desgastados sobre los agujeros y, más tarde, el ruido de los fuertes bloques de los hombros. La corrosión del POL se produce en los bordes de la tapa del motor del modelo de los primeros años de producción y, por supuesto, en los tubos de escape. En los motores de gasolina atmosféricos, la mariposa del acelerador puede estar sucia, variación en ralentí o fluctuación de potencia. En la mayoría de los casos, basta con limpiar adecuadamente la mariposa del acelerador. En el caso de varios kilómetros, no es raro que los catalizadores o las sondas lambda no funcionen. También es interesante que el daño ocasional de los cables de las bujías, y no solo de ellas, a veces es suficiente para que los cables se envuelvan correctamente con cinta aislante. También a veces hay bobinas de encendido defectuosas, más a menudo si se descuida el reemplazo regular de las bujías, lo que resulta en un funcionamiento irregular, menos potencia u oscilaciones en ralentí. En particular, si no se respetan los intervalos de mantenimiento o de servicio superiores a los 15.000 kilómetros, puede producirse una obstrucción del elevador hidráulico de hollín. Este problema se manifiesta gradualmente en una disminución de la potencia del motor, fluctuaciones en el ralentí, pérdida posterior de presión del motor, quemado de la válvula, desgaste excesivo de los cojinetes y de los propios árboles de levas y aumento del consumo de aceite. La prolongación de los intervalos de servicio o el uso de un aceite inadecuado también provocan un desgaste excesivo del mecanismo de transmisión, lo que provoca una extracción más rápida y un aumento del ruido de la cadena de distribución, HTP, TSI, 1,616V. Las oscilaciones en ralentí y las paradas después de un arranque en frío pueden provocar una mala inyección de la pulverización. A 1,416 de mayo no es necesario olvidarse de sustituir periódicamente el engranaje de distribución, con tensores y bomba de agua. En los motores TSI, el problema con la cadena de distribución era muy frecuente. El problema de la cadena de distribución se manifiesta normalmente por un ruido excesivo, por la luz de avería del motor encendida, por un mal arranque, por una reducción de la potencia o por un mayor consumo. El mantenimiento regular, aumento innecesario del intervalo de cambio de aceite, y la propia conducción tienen un efecto significativo en la duración de la cadena de transmisión. En particular, el llamado efecto negativo es la conducción ligera a una velocidad demasiado baja, cuando las oscilaciones torsionales son más fuertes. El fabricante ha modificado el mecanismo de transmisión, desde mediados de 2011, y los problemas han cesado significativamente. En la mayoría de los casos, el problema de la cadena se resuelve durante el periodo de garantía. Los turbocompresores 1,2 TSI pueden provocar un fallo en el regulador de presión electrónico debido a una menor resistencia a la carga térmica, lo que, además de un ruido excesivo, también supone una reducción significativa de la dinámica del motor, modo de emergencia, más habitual en los modelos 2009 a 2013. El traqueteo de la varilla de derivación de la válvula de la turbina puede producirse en raras ocasiones, pero cuidado,
Este sonido es similar al traqueteo de la cadena de transmisión. La mayoría de estos problemas se solucionan con la garantía. A veces se produce una fuga de aceite, que se debe principalmente a una fuga en la manguera de ventilación de la carcasa del cigüeñal, normalmente en los modelos 1,2 TSI. 1,4 TSI. Este motor tiene un problema con una unidad que contiene un embrague electromagnético para conectar el compresor y una bomba de agua al mismo tiempo. Además de la fuga de refrigerante, la unidad a veces no conecta el compresor, lo que resulta en pérdida de rendimiento. La solución es reemplazar la unidad. También puede haber daño térmico o un pistón roto y sus anillos de pistón. El primer síntoma es una pérdida gradual de compresión y un mayor consumo de aceite, con solo reemplazar pistones, anillos y bielas. Los intervalos de cambio de aceite excesivamente largos también provocan un desgaste excesivo del mecanismo de sincronización variable de válvulas, lo que resulta en un funcionamiento más ruidoso y un funcionamiento desigual del motor, especialmente a bajas velocidades, o incluso un mensaje de error, mil iluminado, o una reducción de empuje. Se recomienda reemplazar el variador junto con el divorcio. En el caso del motor 1,4 TSI, a veces hay un problema con los inyectores, que detectan un mal funcionamiento del motor, reduciendo la potencia a menudo y la luz de falla del motor encendida. Los motores gasolina 1,2 TSI abarcan vehículos fabricados entre 2010 y 2012 con fallos habituales en el regulador de presión del turbocompresor, lo que se traduce en una pérdida repentina de potencia. En los motores de gasolina 1,4 16V son habituales los problemas con el sensor del árbol de levas, lo que puede indicar un arranque difícil en climas cálidos. En los motores TSI, puede haber más hollín debido a una mayor recirculación de una cantidad significativa de gases de escape, pero también al principio de inyección directa, a menudo respaldado por gasolina de menor calidad, cuando el combustible nuevo no lava el tracto de admisión como en el caso de los motores de inyección directa. Como resultado, la potencia del motor disminuye gradualmente, el rendimiento del motor disminuye y el riesgo de ignición de las válvulas aumenta gradualmente. El hollín también contamina el aceite del motor más rápidamente, lo que junto con los largos intervalos de cambio de aceite contribuye a un desgaste más rápido del motor, cilindros, pistones, cableado, mecanismo de válvulas y sus componentes, turbocompresores. Por lo tanto, se recomienda cambiar el aceite a un máximo de 15 km/año, en un uso más exigente del vehículo, por supuesto, menor calidad del combustible. De vez en cuando, más octanaje, min 000 de gasolina. Añada regularmente, al menos cada 98 a 3 kilómetros, aditivos a la gasolina. En ocasiones, los problemas con el catalizador obstruido en los TSI se dan, sobre todo en el caso de conductores que conducen la mayor parte del tiempo a un ritmo lento y mantienen el motor a bajo régimen. En los trayectos más largos de este estilo, existe el riesgo de que el catalizador se obstruya con partículas finas de hollín no quemado, lo que la unidad de control puede evaluar con el tiempo como un fallo del catalizador. Quien conduce un motor TSI con más frecuencia en trayectos cortos con el motor mayoritariamente frío, corre el riesgo de que el aceite del motor se diluya excesivamente con gasolina no quemada, lo que conlleva riesgos adicionales de desgaste excesivo del motor. La solución es coger la autopista de vez en cuando o cambiar el aceite del motor con más frecuencia. Los motores TSI suelen tener un sonido más denso, un funcionamiento menos refinado y, a veces, una aceleración menos suave después de un arranque en frío. Esto se debe al calentamiento acelerado del catalizador al aumentar la temperatura. Sin embargo, este modo solo dura un momento y no indica un problema técnico. En el caso de los motores 1,6 TDI 5 euros y 1,2 TDI, a veces se produce un encendido del testigo, parada del motor, fluctuaciones de velocidad o un arranque más pesado. Esto suele deberse a datos incorrectos del sensor de caudal de aire, lo que obliga a sustituirlo. Sin embargo, a menudo ocurre que el problema no se soluciona y la causa puede ser un filtro de aire inadecuado, mejor cambiar por el original, o un mal funcionamiento del sensor de temperatura. Los inyectores excesivamente desgastados pueden venir acompañados de un mayor kilometraje. El desgaste excesivo o mal funcionamiento de los inyectores también puede ser consecuencia del uso de combustible de menor calidad, por lo que se recomienda agregar aditivos diésel de alta calidad de vez en cuando. El desgaste excesivo de los inyectores conduce a un arranque en frío más difícil, ruido irregular, fluctuaciones moderadas de velocidad o poco empuje del motor.
Además, la obstrucción de las válvulas de control en el sistema Common Rail conduce a una mala calidad del combustible, que es similar a la de los inyectores defectuosos. Un mayor kilometraje también conlleva el riesgo de un turbocompresor excesivamente desgastado, que se manifiesta por un mayor consumo de aceite, penetración de aceite, potencia reducida, variable o regulación de presión. Los problemas con el filtro DPF suelen aparecer solo en kilómetros más largos, normalmente alrededor de 200 a 250,000 kilómetros, y si aparecen antes, esto se debe principalmente a viajes más frecuentes en rutas más cortas, cuando la regeneración falla y el filtro se obstruye. El estado del motor y sus accesorios, inyectores, turbo, válvula EGR, etc., también tienen un impacto significativo en la vida útil del filtro DPF. Los problemas con el filtro suelen notificarse mediante el testigo encendido. Poner el motor en modo seguro. En los motores diésel 1,6 TDI, cada vez más propietarios notan un aumento en el consumo de refrigerante. El problema suele solucionarse sustituyendo la junta de culata. En el caso de los vehículos con transmisión DSG, es necesario realizar un mantenimiento periódico y cambios de marcha suaves. Si la transmisión es ruidosa y torpe, es necesario realizar un mantenimiento y una reprogramación de la electrónica. Si esto no funciona, es necesario cambiar la unidad de control. En algunos vehículos, los propietarios informan de problemas con la asistencia electrónica, no hay radio en la radio, luz de advertencia, visualización incorrecta del combustible. El problema se soluciona reprogramando la computadora.